Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a una entrevista más para Nube de Testigos. Pues para nosotros es un completo placer empezar esta segunda temporada de Platicando con y también presentar en esta segunda temporada el especial de matrimonios que será llevado en estos domingos de julio y para complementar la parte de los matrimonios, los jueves vamos a traer pues la parte femenina de los matrimonios, vamos a traer los testimonios de las hermanas y el domingo vamos a traer los testimonios como de ella con su esposo como pareja. Entonces, para mí es un placer pues presentar a mi hermana Gretel Calderón. Dios le bendiga, hermana. Se le bendiga, hermano Cristian. Un placer saludarle. Pues bienvenida a Platicando a Nube de Testigos. Sé que, bueno, nos ha acompañado desde que empezamos. Quiero mencionar algo y hacer hincapié en algo que comenzamos el proyecto de Nube de Testigos. Nuestro primer invitado fue el hermano Eric Chacón, el esposo de la hermana Gretel, que se aventó, ¿no? a este nuevo proyecto, dio ese salto de fe, quizás sin paracaídas, pero confió y creo que ha sido de bendición. Y esta segunda temporada de Platicando pues la estamos iniciando con la hermana Gretel Calderón, con ahora ya la parte femenina del matrimonio. Y creo que es de bendición. Quiero decirlo, no estaba así planeado realmente, pero los planes de Dios son perfectos. Entonces, prácticamente la primera y la segunda temporada la he empezado con el matrimonio Chacón Calderón, que los estaremos entrevistando el domingo, como les mencionaba. Y bueno, a los que no conocen a mi hermana Gretel Calderón, eh, ella reside en Grecia, Costa Rica, se congrega en el Tabernáculo de Manuel, pero mejor que ella nos lo comente. ¿Quién eres? Bueno, cómo ha pasado la cuarentena, trabajando, de vacaciones quizás. No, ¿Qué que tal? va. ¿Cómo ha estado por allá todo? Bueno, Dios les bendiga a todos. Efectivamente, bueno, como decía Cristian, vivo en Grecia, Alajuela. Esta es una ciudad, para los que no conocen, que está como a 50 kilómetros de San José, la capital. Vivo en Grecia desde el año 2006. Toda mi vida viví en San José, en una ciudad que se llama Guadalupe. Pero bueno, en el 2006 nos movimos toda la familia para acá a Grecia a apoyar a mi esposo en el ministerio y desde esa fecha pues radicamos acá. Actualmente, bueno, con esto de la pandemia, yo trabajo y entonces como desde el 20 de marzo estoy aquí en teletrabajo todos los días, ¿verdad? Está esperando que pase esta crisis, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos ha permitido por lo menos estar todos aquí en familia, en casa, cuidándonos y confiando en el Señor que pronto va a pasar esto. Sí, como lo he dicho en múltiples ocasiones, pues creo que podemos ver que esto es una pandemia y que, bueno, muchas personas están falleciendo, pero también es una oportunidad para fortalecer los lazos en la familia Correcto. y, y si no había lazos para crearlos, crear esos vínculos, ¿no? Porque Así es, a así es. veces por mucho tiempo que pasamos en el trabajo, en la universidad, en el colegio, nos alejamos un poco, entonces esta es una bonita oportunidad. ¿Qué tal su familia? La cuarentena, ¿cómo los ha pasado? Ya Eh, llevamos 3 meses, creo, en cuarentena, entonces ha sido difícil, me imagino. pues ha habido de todo, ¿verdad? Creo que al principio, como estuvo cerca la Semana Santa y todo, pues nos dio como la comelona, más bien al principio, ¿verdad? De la cuarentena, haciendo recetas y haciendo comida y todo. Bueno, ya después nos dio una etapa de hacer ejercicios, pero ya quedó atrás también. Este, Creo que más bien, bueno, con esto de las redes sociales y todo, hemos aprendido a conectarnos también, a conocer otros proyectos, ¿verdad? De hermanos que tienen transmisiones de cultos, de mensajes, de alabanzas. Entonces, por ese lado hemos estado compartiendo, ¿verdad? Conociendo. Yo trabajo, como te digo, todos los días hasta como para ir de las 4 o 5 de la tarde. Y luego de ahí, aquí mismo en la casa, ¿verdad?
Los Sí, cultos los estamos transmitiendo por internet. Al principio íbamos a la iglesia, pero ahorita como está un poquito más restrictivo, entonces mi esposo está predicando acá desde la casa. Entonces creo que ha sido como un asocio de toda la familia comprometida con esto, ¿verdad? Y no, pues bien, todo tranquilo, gracias a Dios. qué bueno, qué bueno. Para ponerlo un poco en contexto y para ir empezando con la entrevista, a la hermana Greta la conocí hace 8 años, por ahí 9 años. Yo la conocí, quizás ella no me conoció, eh, porque yo la conocí en un campamento y uno ve a esos adultos y quizás nunca conversa con ellos, ¿verdad? Fue posteriormente que ya tuvimos el chance de sentarnos a platicar y bueno, en este momento se ha presentado la oportunidad de que ella comparta su testimonio y las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Y para eso, mi primer pregunta es, ¿dónde nace Gretel Calderón? ¿En qué hogar? ¿Tiene hermanos? Si nos habla de tus padres también. Claro, bueno, para empezar, sí, como decías, conocí a Cristian allá por el año, creo que fue en el 2011, un campamento en Betel, allá en Honduras, que fue de gran bendición. Amén. Yo no soy muy buena como para hablar de mí, yo le dije a Cristian, ¿verdad? Sin embargo, bueno, mi hija Andrea me dijo, mami, si yo canto, porque ella es un poco, eh, ella es más de tocar el piano, ¿verdad? Pero me dijo, si yo canto, usted tiene que dejarse de contar su testimonio, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, vamos a ver si es cierto, si canta en un concierto que hicieron. Y de verdad que ella cantó, entonces, bueno, no me podía decir después que no, ¿verdad? Y aquí estoy. Bueno, como te comenté al principio, yo nací en Guadalupe. Eh, el hogar de mis padres está conformado, bueno, mi papá, que ya partió con el Señor hace algunos años, mi mamá, que muchos de ustedes la conocen, y mis dos hermanos mayores, Alex, que me lleva 5 años, y Cuyo, al que le decimos Cuyo, Claudio se llama, que me lleva 7 años. Él vive en Panamá con su familia desde hace, también como desde el año 2004, 2005 se fue a vivir a Panamá. Fuimos Y una, creo que, hermana, creo que todos conocemos a la famosa hermana Tita, ¿verdad? mi Que no mamá se sí, llama hermana Tita, pero todos le decimos hermana Tita, porque es sí, la bueno, hermana Tita, ¿verdad? mami, pues, mis hijas de cariño le dicen tita, pues en lugar de abuelita, y entonces de muchos hermanos, en Honduras principalmente, la conocen por Tita, ¿verdad? A veces creen que se llama Tita, ¿verdad? Ana María se llama ella. Y entonces, sí, Eh, cuando me preguntan por ella, le manda Tita, le digo, bueno, ahí está. Mi mamá es un roble, gracias a Dios, aquí está también pasando la cuarentena encerrada con nosotros. Que amén. te decía, bueno, crecí en Guadalupe, mis Ajá. papás, somos una familia humilde. Mis papás eran personas muy trabajadoras. Mi mamá fue una persona que siempre trabajó en casas, toda la vida, digamos, de lo que yo recuerdo, por lo menos. Y mi papá en aquellos años era cantante en un grupo secular. Tenía muy, Va. muy linda voz. De ahí creo que se la heredó a mi hermano Alex, ¿verdad? Que se llevó, él es el que se llevó el don del canto en Ah, la no, no, no familia. lo repartió bien entonces. No lo repartió, Ah, no, esa y, herencia toda se fue solo para mi hermano. y yo que iba a pedir que nos cantara un poquito, No, pero no, ya. que va. La herencia quedó ahí muy, muy mal repartida. Mi papá sí era cantante, y yo siempre me recuerdo una anécdota siempre cuando a la par de donde nosotros vivíamos, vivían los papás de mi papá, mis abuelos, y mi papá siempre llegaba el Día de la Madre a cantarle la serenata a mi abuelita, y el barrio se llenaba, ¿verdad? Y todo el mundo esperaba que llegara el grupo a la serenata, así. ¿Creces en Entonces, bueno, un hogar cristiano no, o no, no? el hogar, bueno, mis papás. Tal vez te cuento en dos partes. Mi papá, pues él nunca fue cristiano. Este, pues le gustaba, era simpatizante, pero nunca fue, digamos, así como asistente. Sí, a veces nos acompañaba en la iglesia, además, pero no era digamos, nunca aceptó al Señor así, eh, pues en una forma vivencial, podríamos decirlo, ¿verdad? Mi mamá, o más bien te cuento, mi abuelito Luis Calderón, el papá de mi papá,
Él fue evangélico durante muchísimos años y él llevaba a a mis hermanos, digamos, los llevaba a la iglesia, a mis primos mayores. Y yo siempre recuerdo a mi hermano Alex, que era el que me llevaba a mí a la iglesia, ¿verdad? Y como te decía, él me lleva 5 años, entonces él me llevaba a mí a la iglesia. Al tiempo, mi mamá aceptó al Señor, entonces nos congregábamos en la Iglesia Evangélica Nacional, allá en Guadalupe. Y después, estuvimos en una iglesia que se llamaba Pentecostal Unida. Cuando yo tenía como 10 años, el mensaje llegó a Costa Rica en el año 80 con el hermano Mónico Cubillas. Y uno de los primeros campos que conoció del mensaje fue mi hermano Alex. Y bueno, él salió de esa iglesia, de la Pentecostal Unida, a congregarse con el hermano Mónico. Y yo me recuerdo, yo tenía 10 años, él tenía 15. Y desde ahí empezamos a asistir al mensaje en aquel momento. ¿Y cómo fue tu niñez dentro del mensaje? Llegas con 10 años, quizás es un poco diferente a las demás iglesias. Pues yo estaba muy pequeñita, yo estaba muy pequeña y las iglesias pues en aquel momento todavía vivían mucho la santidad, ¿verdad? Digamos, las iglesias evangélicas todavía practicaban mucho santidad, por lo menos en lo que era apariencia y eso, pues sí. No te voy a decir, digamos, como que temas de doctrina, yo decía que éramos súper diferentes, porque yo estaba todavía muy pequeña, ¿verdad? Con el tiempito ahí, digamos, qué sé yo, estuvimos permaneciendo, por lo menos yo y mi mamá estuvimos permaneciendo un poco en la iglesia, luego volvimos como a una iglesia ahí denominacional, y ya, digamos, te puedo decir ininterrumpidamente que está en el mensaje desde que tengo 15 años, digamos, que ya sí tomé la decisión. En ese año se casó mi hermano Alex con mi cuñada, con Vilma, y digamos, desde esa fecha hasta la actualidad, digamos, sí he permanecido ya más, ya era como otra mentalidad, ¿verdad? Un poquito más de conciencia en lo que creía, y desde esa época entonces ya sí tuve un encuentro más cercano con el Señor, y desde esa fecha pues me congregué, digamos, en la iglesia Tabernáculo Benecer, y después, como te decía, posteriormente acá ya cuando mi esposo asumió el pastoral. ¿Cómo fue tu adolescencia? Y dentro del mensaje mencionas que a los 15 años quizás empezaste de forma activa o consciente en la palabra y en el mensaje, pero ¿cómo? Yo siempre lo digo, cuando uno se quiere acercar más al Señor, vienen más retos. Entonces, quizás cuando tomaste esa decisión o cuando a veces uno toma decisiones no de manera voluntaria, van a venir más retos. Entonces, que de los 15 años ¿qué fue de tu vida en el impacto que recibió tu vida en el colegio, con tu familia, el seguir al Señor? Sí, bueno, cuando yo empiezo a ir a la iglesia, pues como te decía, mi hermano Alex se congregaba, mi cuñada Vilma, que fue un gran apoyo, digamos, como la hermana que nunca tuve, ¿verdad? Entonces éramos como muy unidos, ¿verdad? Ellos recién casados y yo y mi mamá que iba, ¿verdad? También. La iglesia en aquellos tiempos era un grupo pequeño todavía, ¿verdad? Estaba todavía recién iniciando. Era muy bonito, digamos, yo siempre me sentí muy bien en la iglesia. Sí te digo, como desde niña yo tenía por práctica mucho de la lectura de la Biblia, a veces me daba por subrayar, ¿verdad? O digamos en el Nuevo Testamento, todas las veces donde se mencionaba la palabra de Jesús, o contar cuántos versículos tenía cada libro. Pues no había tanto, no era tan mediático como ahora, que es tan simple con un teléfono celular, ¿verdad? Escuchar un mensaje o una prédica o algo, ¿verdad? Eran otros tiempos, ¿verdad? Pero con respecto a lo que me preguntas ya en la vida personal fuera de la iglesia, ¿verdad? Que es el reto más grande, porque dentro de la iglesia todos somos cristianos, ¿verdad? Ahí es más fácil. Pero fuera de la iglesia, fuera de la iglesia, bueno, cuando yo tengo 15 años yo estoy en el colegio, ¿verdad? Estaba en tercer año de colegio cuando ingresé a la iglesia. Y claro, luchas como todos los jóvenes, ¿verdad? Que podríamos tener. Me acuerdo bueno, no era, ¿cómo te digo? Pues uno tiene sus luchas en cuanto a cosas que le atraen del mundo, ¿verdad? Tal vez yo nunca tuve como mucha lucha en cortarme el cabello o pintarme, tal vez eso no tanto,
pero sí tenía otras debilidades, ¿verdad? Con las que tenía que luchar día a día. Y bueno, y la palabra venía, a veces si uno se sorprendía porque uno decía, puchis, como que le estuvieran diciendo al pastor lo que uno está viviendo, ¿verdad? Entonces eso lo Cierto. hacía uno sentirse también sabedora de que desde que Dios estaba tratando con uno, ¿verdad? Cuando, vamos a ver, como a los 16 años, yo me cambio a un colegio técnico. Técnico lo decimos porque sacamos el bachillerato y una carrera corta. Entonces yo desde niña siempre admiré a una tía mía que era secretaria, mi tía Maruja, una mujer muy elegante, muy bonita. Y entonces yo siempre decía, yo quiero estudiar y ser secretaria también como mi tía Maruja. Y entonces yo me pasé a ese colegio con esa intención de estudiar y sacar mi secretariado. Creo que tal vez ahí fue donde hubo un poco más de prueba, porque lo que se exige, digamos, ¿verdad? Para ser secretaria y todo, a veces ya no iba tan acorde con lo que uno creía como cristiano, ¿verdad? Y entonces uno, ¿verdad? Se quedaba así, puchis, ¿cómo voy a hacer yo en este caso, ¿verdad? ¿Cómo hago? ¿Cómo lucho? ¿Cómo me enfrento a estas cosas, ¿verdad? Ahí tal vez había un poquito más de prueba. Pero Y creo que siempre de la mano del Señor, pues pude salir adelante. amén, creo que es lo más importante que, Ujú. como lo menciona, en iglesia es fácil ser cristiano. Cuando Claro, ya salimos de la iglesia es cuando se empieza el reto y debemos de entender que solo con la ayuda del Señor podemos superarlos. así Em, es. Dentro de todos los años de tu vida, ¿no? Dentro de la iglesia, ¿qué ha sido lo más difícil que te ha tocado vivir como cristiana? Como cristiana, bueno, como cristiana te puedo decir ya un poco más centrada en años, ya casada y con mis dos hijas. Vamos a ver, cuando yo tengo 39 años, se me detecta una enfermedad, una endometriosis. Y entonces, lo que decías ahora, ¿verdad? Ser cristiano, cuando todas las cosas están muy bien, pues es muy fácil, ¿verdad? Pero cuando vienen algunas pruebas y nuestra fe es probada, ahí es donde tenemos que dar de verdad la talla. Cuando se me detectó esta enfermedad, bueno, era algo muy doloroso. Fui con mi esposa a una cita médica y el doctor nos dijo que había que operar, ¿verdad? Que ya estaba como muy avanzado el asunto. Y entonces, ¿qué te digo? Yo creo que para que el Señor, nosotros digamos que es un Dios que hace milagros, pues tenemos que tener alguna enfermedad para que Él se manifieste en que es así, ¿verdad? Entonces yo confiaba en el Señor que Él podía sanarme, pero también estaba confiando en que si tenía que pasar por la cirugía, pues que el Señor también me podría rescatar de eso. Sin embargo, siempre llegan a veces pensamientos, ¿verdad? Y yo decía, ay, bueno, mis hijas estaban pequeñas todavía en ese momento, creo que Andrea estaba tal vez como de unos 12 años o un poquito más, o vamos a ver, o Laura tenía como 11, Andrea podía tener como unos 13 años más bien. Entonces estaban pequeñas, ¿verdad? Y entonces, bueno, cuando yo ya voy para la cirugía, yo le dije al Señor, Señor, si me quieres llevar, pues yo estoy preparada, pero si me permites por lo menos, Ah, que, sí, es que qué quedarme. difícil, quiero Claro, hacer claro. hincapié en eso. Qué difícil es decirle, si me quiere llevar, estoy preparado. Es algo que realmente todo cristiano debe estar preparado. No conocemos qué vamos a pasar en 5 minutos realmente, pero creo que se necesita mucho valor y sobre todo llegar a una madurez espiritual para poder decir esas palabras. Sí, sí. Entonces sí, yo le oré de esa forma, ¿verdad? Yo le dije, Señor, yo estoy preparada, pero si me permites por lo menos estar un poco más para que mis hijas estén más grandes, ¿verdad? Yo decía, bueno, tal vez mi esposo no ocupe tanto de mí como mis hijas, ¿verdad? Pero bueno, él dice siempre que no hubiera podido vivir más sin mí, ¿verdad? No le creo mucho. Ahí le vamos a preguntar Pero el domingo. el domingo lo preguntamos, sí. Pero bueno, gracias al Señor, cuando ya me iban a someter a la cirugía, Eric me llamó y me dijo que recordara un sueño que le habían compartido a él, donde me veían a mí como regando unas flores en un templo, ¿verdad? Templo que todavía no teníamos porque estábamos alquilando. Entonces, me dijo, confía, porque ese sueño no se ha cumplido, hasta que ese sueño no se cumpla, el Señor no te va a llevar, ¿verdad? Bueno,
La cosa es que yo fui tranquila a la cirugía. La cirugía fue muy grosera, realmente. Y lo más duro fue que yo no lograban que me despertara. Entonces las otras compañeras que estaban en el salón pasaron conmigo a la misma hora, pero ellas rapidito volvieron al salón, ¿verdad? Y yo seguía en la sala de recuperación. Yo recuerdo, así como a lo lejos, o escuchaba que decían, es que, y abría los ojos y trataba, yo hacía el esfuerzo como despertarme, y recuerdo que había un enfermero o una enfermera sentada a los pies de la cama, ¿verdad? Y estaba yo monitoreada, y me decían, no, es que tiene la presión muy, muy baja, o sea, no levanta y no levanta, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que yo estaba tranquila, nada más, y yo decía, no, el sueño tiene que cumplirse, decía yo, ¿verdad? Entonces, perdón. Tranquila. Sé que causa, no solo a usted, sino a todos, toda la audiencia nos causa lágrimas de alegría realmente porque el Señor ha sido fiel y como lo Amén, amén. mencionabas, Dios tiene que presentar milagros dentro de su Así iglesia es. y creo que todos los días Dios es fiel y presenta esos pequeños milagros que a veces nosotros pasamos desapercibidos, pero creo que lo que has pasado, creo que ha sido con un propósito y parte del Sí, claro. proceso. Sí, entonces, bueno, para no hacértelo muy largo, yo seguía confiando en el Señor y como a las 5 de la tarde ya me pasaron al salón, ya había subido un poquito la presión, la hemoglobina estaba como en 9 grados, una cuestión así, ¿verdad? Pero yo muy agradecida con el Señor de que me dio una nueva oportunidad, ¿verdad? De seguir viva. Como te digo, yo me sentía en paz, realmente muy tranquila. Sí, el Señor me llevaba en ese momento. Pero bueno, él permitió que no fuera de esa forma y gracias al Señor, pues aquí estoy todavía, Amén, dando guerra. aquí está, no, pero para compartirnos y que sea de bendición en su testimonio, lo que Dios ha hecho en su vida. Y quiero preguntar esto, ¿tienes algún Ujú. versículo favorito de la Biblia? Eh, bueno, son muchos, ¿verdad? Son muchos versículos. Bueno, quería nada más hacerte énfasis en que cuando me parecía la pregunta, que era como la prueba o lo más duro que había pasado como cristiana, ¿verdad? Eso porque te lo decía porque lo que estaba probando el Señor era mi fe en ese momento, ¿verdad? Tal vez he pasado otras cosas como mujer cristiana, digamos, pero ya como cristiano propiamente de uno, probando la fe, era eso. Versículo bíblico preferido, pues hay muchos, ¿verdad? Pero siempre me gusta un proverbio que dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Siempre me ha gustado, me gusta como ese amanecer, ¿verdad? Me imagino ese amanecer y nosotros siempre caminando ese sendero, ese camino que el Señor nos ha trazado, ¿verdad? No que seamos Amén. justos, pero sí que vayamos encaminándonos hacia eso. Amén. Y creo que por gracia es que estamos donde estamos y queremos Así es. llegar a estar cara a cara con Él. ¿Hay Amén. algún personaje de la Biblia con el que te identificas o no sé, o admiras de alguna o por alguna u otra razón? Ujú. Bueno, admiro mucho a Esther, ¿verdad? Me gusta mucho el testimonio, si pudiéramos decirlo, de Esther, ¿verdad? Que ella estaba rodeada de personas no cristianas, podríamos decirlo, ¿verdad? Gente que no creía en Dios y cómo ella se abstuvo, digamos, de participar de las cosas que hacían las demás que estaban de candidatas para ser nombradas reinas, ¿verdad? Ujú. Y ella siguió el consejo de su tío, ¿verdad? Y cómo ella fue una mujer valiente, me encanta eso, una mujer valiente que no temió presentarse ante el rey Azuero, ¿verdad? Aunque sabía que tal vez el hacerlo podría traer su muerte y la del pueblo que ella tanto amaba, ¿verdad? Entonces, admiro mucho a las mujeres valientes, tengo muchos, muchos modelos a seguir, digamos. Me gusta mucho el testimonio de Esther en ese sentido y también de María, ¿verdad? La Madre de Jesús,
como una mujer que, ante lo imposible, ¿verdad? El hecho que iba a traer un niño a este mundo, sin estar casada, por ejemplo, y nada más ella decir, Señor, hágase en mí tu voluntad, soy tu sierva, me dispongo a lo que tengas, ¿verdad? Creo que es un testimonio grande, grande realmente, de cómo, como una jovencita, ¿verdad? Como nos dice el profeta, era una mujer joven, y Ujú. cómo tenía aquella gran disposición de que su vida no fuera regida por ella, sino por lo que el Señor quería para ella, ¿verdad? Amén. Admiro mucho a esas dos mujeres de la Biblia. Creo que dentro de la Biblia hay mujeres que resaltan, y bueno, has Claro. mencionado algunas, y Ujú. siempre he pensado que incluso dentro de la iglesia hay unas Ah, guerreras de la fe también que nos claro que sí. permiten, que nos ayudan con sus oraciones y que a través de su testimonio nos dan prédicas fuertes también como las del pastor a veces, ¿no? Em, Sí. Y en que silencio. sí, en silencio, sí, Sí, que es sorprendente, ¿no? así es. ¿Cómo fue tu experiencia personal con el Señor? O si nos puedes comentar alguna experiencia que has tenido. Con el Señor. Bueno, te cuento, como te decía yo, desde niña conozco del Señor, ¿verdad? Y a veces cuando me hiciste la invitación, ¿verdad? Yo decía, ¿qué voy a decir yo del Señor si no tengo aquel gran testimonio, ¿verdad? Como los que hemos escuchado por acá, ¿verdad? De los hermanos que tal vez estuvieron en el mundo, en drogas, ¿verdad? Y uno a veces podríamos decir hasta que se menosprecia en ese sentido, ¿verdad? Pero creo que más bien el Señor nos ha guardado, ¿verdad? Porque Amén. tal vez si hubiéramos conocido un poco más del mundo, tal vez no hubiéramos vuelto, ¿verdad? Tal vez nos Correcto. hubiéramos embarriado demasiado. Entonces, yo sí recuerdo, bueno, algunas experiencias, una en especial, recuerdo un culto, yo tenía como 20 años, tal vez 19, 20 años, un culto muy, muy grandioso en que el Señor se derramó, y tal vez el domingo hablaremos un poco más de esto, pero donde yo puse una petición al Señor y descansé en eso, y no sé, es como tan lindo sentir esa paz de que el Señor te escuchó, ¿verdad? Y que ya no vas a estar ansioso, no vas a estar desesperado, Amén. sino que teniendo esa paz es como un silbo apacible, dice la Biblia, Amén, ¿verdad? así Que es. como llega y nos rodea, nos llena de ese amor tan grande, ¿verdad? Me acuerdo, como decía una vez el hermano Melco, que es como ríos de amor líquido, ¿verdad? Que corren por nosotros. Y recuerdo a eso, recuerdo también otros cultos, tal vez donde el Señor se derramaba en gran manera y nada más se decía, pida lo que usted ponga al Señor o pida su petición, ¿verdad? Y bueno, siempre le pedí al Señor esa doble llenura del Espíritu Santo. Amén. No que lo ha alcanzado todo, ¿verdad? Todavía tenemos pues muchas fallas, muchas cosas que vencer, pero siento que el Señor ha sido bueno conmigo en ese sentido y que ha contestado las peticiones que yo le he puesto. Amén. Creo que una premisa para todos los que, bueno, se han atrevido a dar testimonio a través de este programa Ajá, es que han venido no porque son perfectos, no porque así eh, es. son lo mejor de lo mejor, sino realmente porque el Señor de alguna u otra forma está trabajando en ellos, bueno, y en mí me incluyo, Claro. y estamos confiando en que el Señor nos va a llevar a nuestro mejor lugar espiritual o a nuestra mejor posición. Retrocedamos un poco en el tiempo, volvamos a esos 15 años, 16, te gradúas de la secundaria, Ujú. el técnico, allá en Costa Rica tienen una forma de educación o unos términos quizás que yo nunca creo que voy a lograr entender, súper diferentes a aquí, ¿verdad? Entonces, digamos que te gradúas de secundaria, eh, Ajá, eres la menor eh, de tu familia y no solo eres la menor, eres la única niña. la única Eh, mujer. eh, y se, mm, Creo que parte de la cultura es ser sobreprotectora con el más pequeño y con las mujeres. Y tú eres una mezcla de los dos. Fue difícil, no sé, entrar a la universidad o quizás había un mayor temor por parte de la familia o de tus hermanos.
Ok, bueno, tal vez te cuento, cuando yo salgo del colegio, como te decía ahora, tenía que hacer una práctica profesional, ¿verdad? Uno en sexto año lo mandan a hacer una práctica profesional sobre el oficio, la carrera que llevó, pues que estudió, ¿verdad? Los 3 años que dura la parte vocacional. Entonces, recuerdo como anécdota que yo estaba muy, muy presionada, por lo que te decía al principio, ¿verdad? Porque había estudiado secretariado y entonces yo recuerdo, yo era, modestia aparte, una de las mejores estudiantes, pero, en la parte cuando nos iban a escoger o iban a escoger a las empresas para, a los que teníamos que ir a hacer las entrevistas para hacer la práctica, recuerdo que todas las demás compañeras como que las iban escogiendo y yo me quedaba como atrás, ¿verdad? Y yo qué extraño, ¿por qué a mí no me dicen todavía, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que fui, hablé con la coordinadora y le consulté, ¿verdad? Que qué pasaba conmigo, que no me habían dicho a dónde iba a ir. Entonces ella me dijo, vea, es que sí, usted es buen estudiante y de todo, pero, dice, usted con ese pelo largo que tiene, no se Wow. pinta, no, ¿verdad? Entonces yo sí me acuerdo que yo llegué muy, muy afectada a la casa y le conté a mi mamá y a Vilma. Y bueno, ahí nos pegamos una llorada a las tres. Y sin embargo, mami me decía, dice, no, dice, usted parece por el Señor y verdad que el Señor le va a dar un buen lugar a donde ir a hacer la práctica. Y así fue, yo confié, descansé en el Señor y después, bueno, me mandaron a un lugar donde todavía trabajo. 30 años después todavía estoy ahí trabajando, ¿verdad? Gracias al Señor, hice la práctica, me dejaron trabajando y bueno, al año sí, yo entré el primer año bueno, te cuento porque desde esa edad yo trabajo, desde que tengo 19 años, empecé a trabajar ahí en la Contraloría General, entré como secretaria y vieras que la gracia de Dios, yo nunca tuve problemas, digamos, que me dijeran en mi trabajo para ascenderte o para tomarte en cuenta en un ascenso tenés que cortarte el cabello, tenés que andar corto, tenés que andar pintado. Nunca, gracias a Dios, tuve esa lucha. Tuve otras, pero digamos en cuanto a eso, la gente siempre fue como muy respetuosa, ¿verdad? De mi testimonio. Después, entré, cuando yo veía que de ahí había más oportunidades de crecimiento, que no me iba a quedar solamente siendo secretaria, entonces fue cuando decidí entrar a la universidad. Ya para eso, ya mis dos hermanos ya estaban requete casados, ¿verdad? Entonces yo estaba sola en la casa con mis papás. Y no, miras que eso que me decías de sobreprotección o algo, ¿no? Yo Ah, siempre no. fui como muy independiente. Mi mamá y mi papá, no, no, nunca me dijeron que no estudiara o que no entrara, ¿no? Incluso yo entré a estudiar y yo salía de mi casa a las 6 de la mañana porque iba a trabajar todo el día y luego iba a, iba a trabajar todo el día y desde ahí salía y me iba para la universidad. Entraba a las 5 de la tarde a la universidad, llegaba a la casa a 9, 10 de la noche y otro día Wow. igual, digamos. En esos años pues no habían celulares, no había nada, ¿verdad? Entonces era de allá, a pura confianza, ¿verdad? A, Solamente el a pura teléfono, confianza en el Señor. a pura confianza en el Señor y que Dios lo protegiera a uno en el camino, ¿verdad? Ahora yo creo, ahora uno pasa más pendiente de los hijos o ellos se, se conectan, ¿verdad? Ya llegué, ya salí, ¿verdad? Aquellos años, no, uno salía y hasta la hora que llegara, ¿verdad? Entonces, no, por ese lado vieras que nunca hubo así como una sobreprotección ni que me dijeran que no estudiara ni nada. Mis hermanos, como te digo, ya habían formado sus familias, entonces tampoco era así como que estaban pendientes de mí, en ese sentido, digamos. Ujú. Entonces, no, yo, Y yo eh, estudié, co- perdón. comienza la universidad con nuevos retos, bueno, una nueva atmósfera completamente diferente. La verdad Uh-huh, creo que la universidad, a diferencia del colegio, nos presenta el mundo tal cual, a los que hemos entrado a la universidad, porque en el colegio siempre hay un profesor, un consejero, un claro, director que nos está diciendo qué es lo bueno, qué es lo malo. Ya en la universidad no. eh, ya es cada quien, ¿no? Ya somos adultos supuestamente y ya podemos tomar decisiones. En el primer testimonio que trajimos,
de Nube de Testigos, el Ujú, ujú. hermano Eric Chacón mencionaba que había una compañera allí que lo invitó a una Ujú. iglesia, que lo invitó que le habló de un mensaje. ¿Cómo, cómo fue ese acercamiento o esa, quizás esa valentía de invitar a alguien a la iglesia? Porque a veces en la universidad como jóvenes, nosotros estamos en la universidad, decimos que somos cristianos, vemos a alguien que necesita de Dios, pero no lo invitamos Ujú. por X o Y motivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue eso o de dónde salió de ti invitar a Sí, quien ahora es tu esposo? sí, bueno, te mencionaba hace un rato que como un año antes de, de, de entrar yo a la universidad, había puesto una petición en un culto donde el Señor se derramó grandemente, donde yo le había dicho al Señor que yo no quería andar probando con un novio aquí, un novio allá, sino que cuando Él quisiera, en el tiempo que Él quisiera, que me diera un esposo, ¿verdad? Amén. Esa fue mi petición. Yo no le dije cuándo, ni cómo, ni lo describí cómo era que lo quería tampoco, ¿verdad? Simplemente, Señor, cuando sea tu gracia y tu hora, que me muestres mi esposo. Yo entré a la universidad y tal vez el hecho de que fuera a clases en la noche era muy diferente, porque la gente es más madura. Por lo menos aquí nos pasó eso, ¿verdad? Porque la gente que va a estudiar de noche es gente que trabaja, gente que llega a lo que llega, que es a estudiar, ¿verdad? Tal vez en el día pues uno ve más chiquillos ahí jugando, ¿verdad? Pero en la noche, por lo menos la experiencia que yo tuve, era gente que trabajábamos, ¿verdad? O si no trabajaban, era gente como un poquito más madura y más responsable. Eh, yo tenía siempre en mis libros pasajes cristianos, mensajes o cosas así. En los cuadernos se los forraba y tenía mensajes. Entonces, cuando yo entré ese primer año, que le llaman los estudios generales, yo tenía un cuaderno forrado con un mensaje. Bueno, Eric lo contó ahí, ¿verdad? Con un pasaje de un canto. Y a él le llamó la atención. Te cuento que Eric y yo no fuimos compañeros desde el principio de curso, porque él estudiaba en la mañana, pero por una situación que se le presentó, lo pasaron al curso de la tarde. Entonces, ahí fue donde nos hicimos amigos y él un día le llamó la atención ver ese mensaje que yo tenía sobre el amor de Dios en el cuaderno. Y entonces le llamó mucho la atención, me dijo, ¿y esto qué es? Y le dije, esto es un canto cristiano. Y dice, ¿sos cristiana? Sí, yo soy cristiana, sí, estoy en la iglesia, sí. Pasó. Nos hicimos buenos amigos y con otro grupo de compañeros que hacíamos la tesina de generales, fuimos conversando un poco más y de él, creo que fue Dios, ¿verdad? Que sintió que yo creo que él era una persona muy necesitada de Dios. Y pues un día lo invité a la iglesia. Sí te digo que tal vez no fue fácil, porque a veces tenemos muchos prejuicios en las iglesias, ¿verdad? De que llegue una muchacha con alguien que no sea, o que sea del mundo, más bien, ¿verdad? Entonces, y con lógica y toda la razón les doy a los pastores, a los predicadores que sienten que tal vez puede ser un lobo, ¿verdad? Vestido de oveja, queriendo llevarse la ovejita para el mundo, ¿verdad? Lógicamente. Pero no sé, Dios obró en esa forma, ¿verdad? En esa manera. Y yo pues, no tuve pena en invitarlo a él a la iglesia. Él asistió y bueno, gracias al Señor conoció de él, aceptó el mensaje, aceptó el Señor primeramente. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Creo que no podríamos andar mucho más en eso, tal vez en otra charla donde estemos juntos, pero Sí. creo que el Señor contestó aquella petición, ¿verdad? De no andar probando uno acá y allá. Fue el Este, único. el único novio formal, sí. Ujú. Hubo tal vez ahí algunos otros pretendientes, incluso en el trabajo, ¿verdad? Pero el Señor no lo quiso de esa forma, ¿verdad? También no era gente cristiana tampoco, ¿verdad? Pero creo que ya lo tenía él predispuesto desde antes. Ojo, quiero aclarar para todos los jóvenes, ¿verdad? No es que vamos a invitar amigos o a pretendientes a la iglesia para luego casarnos, ¿verdad? No, esa no es No, la no, vía, no, creo. esa no No fue, es esa. esa no fue la intención, Sí, ni entonces, tampoco,
porque sabemos y tenemos de experiencias de muchas personas que lejos de traer a la persona, más bien lo sacan, ¿verdad? O Correcto. se salen, o se salen, ¿verdad? Sí, Pero, como decía una vez mi hermano Mónico, no todos fueron Eric, ¿verdad? Así, muchachos, no se vayan de cabeza, ¿verdad? No todos fueron Eric. Yo creo que Dios ya lo tenía trazado de esa forma. Para mí, por lo menos, mi experiencia fue esa, ¿verdad? O nuestra amén. experiencia. Pero, Sí. el Señor lo tenía así dispuesto. Ok, Cristin, bueno, se casan ustedes, de eso vamos a hablar posteriormente, ¿no? Bueno, en otro espacio. Ajá. Pero el hermano Eric tiene un llamado, ustedes se van a Grecia. ¿Cómo es la experiencia o cómo afrontan la experiencia de ser quizás una feligres dentro de la iglesia del hermano Mónico y luego a pasar a ser la esposa del pastor? Ujú. ¿Qué retos presentó esto? Claro. Bueno, desde que yo era joven, digamos, o cuando fui joven, ayudé en escuela dominical en la iglesia. Me gustaron siempre mucho los niños y trabajé un tiempo en escuela dominical. Ya después casada y todo, pues fue un poquito más difícil. Sin embargo, ahí algún tiempito estuve ayudando. Cuando Eric nos comenta, ¿verdad? Que él, o me comentó a mí, porque las chicas estaban todavía muy pequeñitas, que él tiene este llamado y todo, yo decía, ay, ¿qué hacer, verdad? Porque, bueno, él había servido en muchos puestos en la iglesia y ahora él sentía esa carga por el grupito que estaba en Grecia. Y yo había venido con él antes a un culto que había habido un domingo, ¿verdad? Y vimos esas familias tan lindas, ¿verdad? Y tan fieles, y saber que estaban solitas sin un pastor. Cuando él volvió de un viaje a Ecuador y me dijo, bueno, yo estoy orando por esto, y bueno, cuando ya tomó la decisión de venirse, estuvimos viajando durante ese primer año, ¿verdad? Y yo decía, bueno, ¿y yo qué hago aquí, verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué voy a ayudar? Y bueno, yo le decía a Eric, bueno, yo voy a ayudarte con la escuela dominical. Habían en aquel momento, ¿qué podrían haber? Tres, cuatro, cinco, tal vez unos seis, siete niños, ¿verdad? Que hoy todos son muchachos. Este, y, y empecé a ayudarle a él con la escuela dominical y vamos a ver, yo creo que uno puede como mujer ayudarle mucho, lógicamente, al pastor en apoyándolo y todo, ¿verdad? Yo, como te decía al principio, no soy mucho de hablar, tal vez soy más como de escuchar, ¿verdad? Y así es como he tratado de ayudar, orando por él cuando lo veo cargado, cuando tal vez alguna hermana se me acerca pidiéndome algún consejo o que ore por ellas, pero creo que de una u otra forma podemos ayudarle. Cuando empezamos, que la iglesia era un grupito muy pequeño, yo le ayudaba a él con una guitarra, Andrea estaba empezando apenas a tocar ahí un poquito el piano y dábamos las clases de escuela dominical, como te digo, viajábamos todos los días ese primer año y 2 meses casi, ya estuvimos viajando. Era muy cansado porque de ahí trabajábamos los dos y las chiquitas veníamos a veces los jueves, el día siguiente tenían clases los domingos, ya los domingos llegábamos en la tarde a la casa, pero estábamos muy contentos. Estábamos con mucha fuerza en aquellos años, todavía estábamos más jóvenes. Y bueno, gracias al Señor ya después surgió la posibilidad de venirnos para Grecia. Y creo que sí, cuando me decías en qué podemos servir, ¿verdad? O en qué servíamos, sí, yo creo que apoyando siempre al esposo. Hay veces en que él está muy cargado y no, de lo que se le comenta a él, los problemas personales de los hermanos él los guarda mucho, es muy discreto, lógicamente, entonces nada más de llegar tal vez a ese abrazo, estoy orando por vos, cualquier cosa, me decís si puedo ayudarte en algo, ¿verdad? Y las cargas que él siente por los hermanos, uno mismo también las siente, ¿verdad? Uno mismo se duele mucho tal vez cuando algún muchacho sale de la iglesia o no quiere continuar o algún hermano ya no quiere perseverar, uno también lo siente, ¿verdad? Y también se duele de eso. Creo Pero que, bueno, creo que a la par de un gran hombre hay una gran mujer. Está la ujú, ayuda idónea. Y creo que por lo que me ha dicho el hermano Eric y por lo que conozco personalmente,
puedo decir que Ujú. usted ha sido de mucha ayuda y creo que Dios lo unió con ese propósito, ¿no? Amén, amén. Em, ¿Qué es lo más difícil que ha pasado como una mujer cristiana? Como mujer cristiana te podría decir la experiencia que te mencioné hace un rato, cuando tuve porque estaba todavía, era uno más inmaduro, ¿verdad? Saber de que podía, de que tenía que ir a hacer esa práctica del colegio y que Ujú. las puertas se me estaban cerrando porque era cristiana, ¿verdad? Y creo que eso fue, digamos, tal vez lo más duro, donde yo tuve que decirle a la señora, no, yo, mándeme a donde me tenga que mandar a hacer la práctica, yo no voy a acceder a cortarme el cabello, o ir a pintarme, o ponerme esto, porque si no, usted no me va a aceptar o me va a mandar, ¿verdad? Tal vez en aquel momento uno siente que a todo el mundo se le cae encima y que se trunca todo, ¿verdad? Pero creo que como mujer, por lo menos cristiana, eso fue lo más difícil. Sí, quiero Ya después, mencionar algo ajá, que se me venía a la mente cuando mencionaba esto es, creo que el Señor tiene un espacio, tiene un empleo, no sé, una pareja incluso para todos y para cada uno, y el hecho de que te llevó hasta al que es ahora tu trabajo, y por 30 años ha sido tu trabajo, creo que ujú, es saber descansar en la voluntad del Señor y confiar plenamente en Él. Y quizás nosotros lo miramos todo cuesta arriba, ¿no? Que qué difícil. Pero quizás el Señor está diciendo, tranquila, espera un momento, que algo bueno estoy preparando, algo bueno y exacto. mejor de lo que tu vista puede ver, ¿no? Sí, sí. Em, Entonces, perdona, nada más cuando, bueno, ya yo entré a trabajar y como te decía ahora hace un tiempo, este, eh, nunca sentí, digamos, después en el trabajo, digamos, que eso fuera impedimento para ascender. Yo terminé mi carrera cuando mi hija Laura, la menor, tenía 2 años, ¿verdad? Porque en el tiempo que empecé a estudiar, pues me casé, tuve las 2 hijas, y entonces la universidad se fue quedando un poco rezagada. Sin embargo, cuando ya Laura tenía 2 años, yo presenté la tesis y me gradué, y por la gracia del Señor, pude seguir ascendiendo, ¿verdad? Actualmente estoy a cargo, y lo quiero decir no por vanagloria, sino para que las hermanas, las jóvenes que escuchen esto, vean que Dios es fiel y que nos amén, pone también en lugares altos donde podemos servir al Señor, ¿verdad? Y desarrollándonos también en nuestras carreras sin dejar de servir al Señor. Entonces, bueno, con el tiempo yo fui ascendiendo. Actualmente estoy a cargo de un equipo como de 11, 12 personas que hacemos investigación ahí en la oficina, en el trabajo. Y a veces he quedado como digamos, a cargo de todo el departamento. Somos un departamento grande y el Señor siempre ha sido grande conmigo. Yo siento que Él siempre nos ha respaldado. Y bueno, mis compañeros, lógicamente, son muchos años de trabajar ahí, y los compañeros nuevos, ¿verdad? Porque ya todos los viejitos con los que yo entré, pues ya están pensionados desde hace mucho tiempo o se han ido pensionando recientemente. Y los muchachitos nuevos que van entrando y las muchachas, pues ya lo ven a uno en otro nivel, ¿verdad? Con más respeto. Y cuando me preguntan, pues sí, yo soy cristiana, mi esposo es pastor, igual muchos me piden siempre, ore por mí, ore por mi esposa, ore porque tengo tal persona enferma, o yo estoy con esta necesidad, o me piden un consejo incluso, ¿verdad? Entonces creo que eso ha sido muy bonito, ha servido de testimonio para ellos también, de que podemos, no sé, a veces pienso como en el testimonio de José, ¿verdad? Como el Señor lo puso ujú, en un lugar de privilegio y él nunca dejó de servir al Señor, ¿verdad? amén. Y entonces Sí, creo que nosotros también podemos aspirar a eso sin dejar de servir al Señor. amén, amén. Como lo digo y lo quiero volver a repetir, Dios tiene un lugar para ti eh, y para llegar a ese lugar no tienes que darle la espalda al Señor o no tienes que Correcto, hacer a un lado tus creencias. Al contrario, exactamente. Al vuélcate a contrario, tus creencias, métete allí porque Dios tiene algo bueno y mejor preparado para cada uno de exactamente, nosotros. exactamente. Hay una pregunta que no se le envié, pero bueno, sé que Okay. me la puede responder. En Proverbios 31 nos habla sobre una mujer virtuosa, el Señor. ¿Cómo Mm. visualizas a la mujer virtuosa hoy en día?
Bueno, ese pasaje de Proverbios 31 describe una mujer excepcional, diría yo, ¿verdad? Es una mujer, primero que nada, temerosa de Dios, una Amén. mujer que sirve a Dios, que ama a Dios, y creo, he comentado con algunas otras hermanas, que ese debería ser como nuestro, no sé si decir lemas, pero como nuestra guianza, ¿verdad? O sea, la forma en que Proverbios 31 describe a la mujer virtuosa es como el ejemplo a seguir y quisiera como ser uno, poder llegar a ser como esa mujer que se describe ahí, ¿verdad? Si leemos con detenimiento, es una mujer, primero como te decía, ama a Dios por sobre todas las cosas, ama a su familia, pero también es una mujer que se preocupa por su familia, que siempre estén, dice, con ropas dobles, con su comida, pero también es una comerciante, ¿verdad? Dice que Ujú. vigila los negocios de su esposo, que comercia, que trae el pan, ¿verdad? Es una mujer, digo yo, como la Mujer Maravilla, ¿verdad? Es una mujer que hace de todo y todo lo hace bien, ¿verdad? Es como nuestra guía, diría yo, a seguir, ¿verdad? Como nuestra meta. Y si lo traemos a la época actual, pues creo que no podría estar tampoco distante a lo que dice ahí, ¿verdad? Creo que para todas las hermanas que trabajamos, porque a veces la gente dice, bueno, es que trabajan fuera y en la casa no hacen nada. Es un doble trabajo, más bien. Yo en mi casa, igual, yo velo por mi esposo, velo por decirlo así, que no suene tal vez machista, pero yo velo por que su ropa esté lavada, que esté planchada, este, yo cocino, yo plancho, yo lavo, ¿verdad? Cuando mis hijas estaban pequeñas les enseñaba a leer, les enseñaba a estudiar, les enseñé a bordar, a tejer, a pintar. O sea, creo que con la ayuda de Dios hemos podido hacer todo eso, ¿verdad? Les llevamos a clases de música, les enseñábamos historias de la Biblia. Creo que hay tanto que como mujeres el Señor nos ha encargado a nuestros hijos, ¿verdad? Y a nuestro hogar. Y bueno, no sé, como te decía, creo que ese proverbio es algo grande, ¿verdad? Para que sirva como guía a las mujeres y hoy más que nunca creo que lo podríamos poner en práctica. Amén, amén. Me encanta la respuesta. Em, Como última pregunta, ¿cómo fue? Bueno, mencionabas recién que el trabajar, el estar en el hogar, el ser una esposa, requiere de un balance y darle tiempo a determinada situación, ¿no? Correcto. ¿Cómo fue el criar a dos hijas Ujú. dentro del mensaje? ¿Y qué consejo podría darles quizás a un padre que está empezando ya, bueno, tus hijas ya tienen más de 20, entonces, Ujú. ¿qué consejo le darías a un padre que viene empezando? Bueno, yo por la gracia de Dios siempre tuve la dicha y bendición de que mis hijas me las cuidó mi mamá mientras yo trabajaba. Sin embargo, cuando yo llegaba a casa, o sea, el tiempo que estaban con mi mamá era como desde que salían de la escuela, como a las 2 de la tarde, yo ya estaba en la casa a las 5, por decirte algo, ¿verdad? Entonces, como te digo, fue una gran bendición, ¿verdad? Que ellas nunca tuvieran que estar con gente particular, digamos. Estaban con mi mamá, pero desde que yo llegaba a la casa, las hijas eran mías, digamos, ¿verdad? A veces hay gente que sigue, aunque esté la mamá y la abuelita, y como que la obligación no es mía, ¿verdad? Es de la abuelita, ¿no? Yo llegaba, pues mis hijas eran mías. Y a la pregunta que me decías es cómo criarlas en el camino del Señor Ujú, más, ¿verdad? sí, Bueno, sí te digo, yo trabajaba, o siempre he trabajado a tiempo completo. Mi esposo tenía un trabajo más demandante que yo. Eric a veces llegaba a 10, 11 de la noche, ¿verdad? Por el trabajo que tenía él en el banco. Entonces ellas pasaban más conmigo. Pero en fin de semana, por ejemplo, nosotros siempre tratábamos de dedicarles todo el tiempo posible a ellas, ¿verdad? Y en las noches, como te decía ahora, yo a veces estaba planchando y recuerdo a las chiquillas sentadas a la par mía mientras estaban aprendiendo a leer. Y me acuerdo que desde pequeñitas, el primer librito que tuvieron fue una Biblia, la Biblia infantil, ¿verdad? Entonces, desde pequeñitas, nosotros, era las historias de la Biblia, su Biblia, iban a la iglesia. Yo no consigo ahorita cómo los niños van a la iglesia sin una Biblia, ¿verdad? O sea, para mí es como el chiquito que va a la escuela
sus cuadernos, ¿verdad? Concuerdo con eso. Ok, entonces nosotros desde chiquititas, me acuerdo que siempre o en los Nuevos Testamentos que habían aquellos pequeñitos Ujú. azules, o su Biblia infantil, ¿verdad? Y si el pastor decía, vamos a leer esta Biblia, aunque ellas no leyeran, nosotros le abríamos la historia y ellas hacían que leían ahí con nosotros. Siempre los altares familiares que teníamos con ellas, eh, tratando de, como te digo, de que el tiempo que teníamos siempre era para ellas. Entonces yo los fines de semana, a veces la casa se podía quedar sucia, se podía quedar tal vez sin hacer el oficio, pero tratábamos siempre de dedicarles tiempo, mucho tiempo a ellas. Conforme iban pasando o iban creciendo, pues las luchas son diferentes, ¿verdad? Pues yo creo que si esas semillitas, bien dice el proverbio, ¿verdad? Cría al niño en su camino, cuando sea grande no se apartará de él. Sí creo, como hemos sabido, Dios no tiene nietos, ¿verdad? Ellos tienen que tener su experiencia personal con el Señor. Pero creo que esa semilla se creó en ellas y se formó en ellas y está dando frutos ahora, ¿verdad? Pero digamos, lo principal creo que siempre es poner al Señor por delante. Amén. Este, yo, como testimonio te digo, nosotros de ahí a los cultos siempre íbamos, aunque entre semana, aunque ella estuviera en clase el día siguiente, o cuando estábamos pequeños, todavía cuando no iban, siempre tratábamos de que ellos fueran a la iglesia miércoles, viernes y domingos, no solo los domingos, Ujú. enseñarles siempre en cuanto a la modestia, cómo vestían, a pesar de que ya estaban 4 añitos, nunca andar en pantaloncito, digamos, siempre andaban con enagua, si tenían que ponerse algún pantaloncito, un shortcito por debajo o algo, pero siempre las niñas con enagua, este, no sé, y tratar de formar y de que ellas siempre agradaran a Dios con su vida, ¿verdad? Amén. La última pregunta, ahora sí. Dije que la anterior era la última, pero me vino una y no quiero no Ok. preguntar. Aprovechando el momento, ¿no? Si últimamente, ¿no? En la ficción, en el cine, se ha visto esto mucho de viajar en el tiempo y todo esto. Si tuviéramos una máquina del tiempo y viajáramos a cuando tenías 16, 17 años, ¿qué consejo le darías a esa joven Gretel? ¿Qué consejo, ahora con toda la experiencia, ¿no? que tienes, qué consejo le darías? Si quieres, eh, mientras piensas, puedo leer los Ujú. comentarios Ok. eh, para que medites un poco la respuesta. Dice la hermana Leili Mari Espinal, Ujú. esperando el testimonio de mi hermana, que sé que será de gran bendición. La Saludos, hermana hermana. Senia Yulisa dice, Dios les bendiga inmensamente, Cristian, la hermana Gretel. Amén, Senia. Y hermano Maúl Cartagena, el Señor Jesucristo les bendiga. Hermana Arete, especial cariño, Dios les bendiga. La hermana Amén. Araceli Rivera, que nuestro Señor Jesucristo les bendiga a todos mis amados hermanos. Amén. La hermana Ruth Ayala, Dios los bendiga, hermanos. Saludos a mi hermana, que el Señor Jesucristo la bendiga siempre. La hermana Amén. Leili María Espinal vuelve a comentar y dice, saludos hermana, placer verle por este medio. Melanie Coles dice, Dios le bendiga, hermana Gretel, un placer verle. Ana Lago de Casco dice, Dios le bendiga a todos los que forman Nube de Testigos, ahí para los que están detrás de cámara, ¿no? Les mandan saludos también. También vuelve a decir, un placer escucharles, saludos a Cristian y la hermana Gretel, saludos hasta Canadá. Scarlett Pravia dice, hermosa, Dios me la bendiga. Creo que no es para mí ese comentario, ¿no? Creo que es para Bienvenida, usted. Scarlett de Eh, Santa Cruz de Guanacaste. amén. Andrea Chacón, no sé si la conoce, dice amén. Ruth Janes de Ponce dice saludos, hermana, es una bendición saludarles por este medio. Amén. Eh, Alexander Calderón, pues ahí se reporta. Mariano Torres dice Dios le bendiga grandemente, hermano. Freddy Zelaya, Dios la bendiga, hermana Gretel, excelente testimonio. La hermana Leila vuelve a decir bello testimonio, Dios siempre obra con un propósito, linda pareja de gran bendición. Ana Amén. Lagos, bello testimonio, todos estamos aquí con un propósito, amén. Melanie Goles, amén, siempre que ponemos al Señor en primer lugar, Él abre puertas, un muy buen Amén. consejo para la juventud. Amy Uveda, creo que así es, amén, De Dios es Nicaragua. fiel. Gabriela Casco dice, ay, se me perdió, ese consejo me servirá a mí,
me imagino el consejo de los niños, ¿no? Seguro. Ya que está empezando. Saúl Celaya dice, qué lindo testimonio, es un tío mío, que Dios me lo bendiga. Olga de Que la Morales, bendiga. Dios bendiga a mi hermana Gretel, bellos testimonios son muy especiales para nosotros. Tamar Fed, y la hermana Marta, Hermana ¿no? Marta, Dios hermana bendiga Marta. a mi gran amiga y esposa de mi pastor, ella sabe que la amo mucho, me imagino que dice, y es una Amén. bendición. La hermana Lorena Coto, que la saludo, aprovecho para saludarla a la hermana Lore. Eh, la amo mucho en el Señor, persona muy especial para mí, el Señor siempre la bendiga. Y Ana Lagos dice, buena pregunta, yo, ya que yo tengo dos niñas y yo tomo ese consejo, Dios le bendiga. Hay Amén. un comentario que me faltó decirlo y lo hice intencionalmente porque lo quiero leer de último, que es de Ujú. un tal Eric Chacón, no sé si lo conoces. Tengo una noción de Creo, quién es. me parece que ha ido a la iglesia un par de veces, que está empezando, no me parece. Dice, Hay que convertirlo, hay que evangelizarlo. Dice. hay que evangelizarlo, sí. Gracias a Dios no está escuchando el testimonio. Dice, tengo que decir que yo no podría haber llegado hasta donde el Señor me ha colocado sin la esposa y compañera que tengo. Gretel ha sido usada por Dios como un ancla que me ha apoyado y hasta fortalecido en las tormentas. Dios bendiga a la hermana Gretel, ella es mi gran amor. Ok, Ujú. se Iden. vino el lado romántico, ¿verdad? Eh, Tranquilos, calma, que para eso va a estar el domingo. Em, Eso fue, bueno, algunos de los comentarios que nos dejaban las personas Amén. que han estado sintonizando. No sé si has pensado en la En respuesta. la pregunta, Qué consejo le sí, darías a tu Gretel, a la Gretel de 15, 17 años? qué difícil, digamos, porque de ahí, lógicamente ahorita tal vez si me viera, como decís, en una cápsula del tiempo y me viera como era en aquel momento, pues lógicamente que era una persona inmadura que cometía sus errores también, ¿verdad? Entonces sería como muy fácil llegar a uno y decirle, mira, no hagas eso porque esto te va a afectar de tal y cual forma, ¿verdad? Pero creo que lo que soy ahora fue por los errores que cometí en ese momento, ¿verdad? O por las cosas que no alcancé en ese momento. Tal vez no sería lo que soy, aunque me falta mucho, pero tal vez no sería lo que soy si no hubiera pasado por esas experiencias también, ¿verdad? Ujú. Quiero decirte que tampoco el hecho de que por haber estado en la iglesia nunca cometí una falta, nunca cometí un pecado, ¿no? Hubo cosas, me acuerdo como cosa tal vez que traigo a memoria, empezando a trabajar, que nos invitaban a esas primeras fiestas, ¿verdad? Me acuerdo que las fiestas de fin de año que hacían, las fiestas de Navidad, y me acuerdo que de alguna que otra vez me pegué alguna bailadilla, ¿verdad? Alguna pieza que lo sacaban uno a bailar, ¿verdad? Y yo después decía, Señor, ¿qué estoy haciendo? Si yo soy cristiana, no debería estar aquí moviendo el esqueleto, ¿verdad? Pero eran todavía cosas de las que tuve que arrepentirme después. Y a veces por eso siento que hasta tuve que pasar por esas cosas para poder tener de qué arrepentirme, ¿verdad? También. Y a veces somos muy duros también con los jóvenes porque se nos olvida tal vez lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Ahora con la edad que tengo, bueno, este año cumplí 50 años y veo para atrás y también no podemos ser tan duros a veces con nuestros jóvenes, ¿verdad? Que están tratando de perseverar en un mundo que es más duro que lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Creo que a veces, eh, pero sí te decía, cada quien tiene que tener su encuentro y su experiencia. Entonces, si tuviera que darle un consejo a esa Gretel de esos años, tal vez le diría nada más que aproveche más la vida, cultivando algunos dones que tal vez me faltaron. Tal vez pienso que me hubiera gustado más aprender un instrumento musical. Toco un poquitillo de guitarra nada más, pero nunca le entré de lleno. O haber desarrollado tal vez algún otro don en el canto o algo. Pero creo que lo que soy fue por las cosas buenas que hice en ese momento y también por los errores que cometí. Entonces creo que por lo menos a esa jovencita no le cambiaría. Diría, dejaría que siguiera ahí su curso para que se equivocara, tropezara y pudiera arrepentirse también y tener ahora cómo hablarle tal vez a alguna joven que llega con algún problema similar
o alguna carga, ¿verdad? Que no pueda, o que crea que es muy difícil, ¿verdad? Pero que sabemos que el Señor lleva esas cargas y que con Él somos más que victoriosos. Amén, amén. Leo algunos comentarios que escribieron antes de terminar. La hermana Karen Casco dice, bello testimonio de mi hermana Gretel, la quiero mucho. Senia Yulisa otra vez comenta y dice, gloria a Dios por este hermoso testimonio, mi especial cariño para mi querida hermana Gretel, un gran ejemplo a Amén. seguir. La hermana Lorena, bueno, voy a dejar ese comentario para el final. La hermana Ruth, Janet dice, wow, qué palabras más inspiradoras del hermano Eric, Dios le bendiga. Hay un poeta, no tuvo que enamorarla, entonces tuvo que salir ese lado otra vez, ¿no? La hermana Gabriela Casco dice, muy lindo el testimonio, saludos hermana Greta, les aprecio mucho. Ah, y Amén. Karen Casco dice, ahora danzamos en los campamentos. Ay, Y sí. el comentario de la hermana Lorena dice, uy, le gusta el pastor, dice hermana Lore. Para Nueve Testigos, ha sido un placer el que a través de este medio podamos compartir lo que el Señor ha hecho en nuestra Amén. vida y cómo el Señor nos ha guiado por una senda que a veces no entendamos, pero que tenemos que confiar en su voluntad y en sus planes. Cuando empezábamos la conversación, la hermana Gretel me decía que es más de hablar que de escuchar. ¿Ves? Es más No, de escuchar al que de hablar. contrario. Pero, Sí. pero llevamos una hora hablando, 1 hora 7 minutos y no hemos parado. Entonces, creo que cuando hablamos del Señor nos podemos pasar horas y horas Amén. hablando de las Amén. maravillas de Él. Hermana Gretel, pues agradecer que nos haya compartido su testimonio y también que, bueno, haya inaugurado el Platicando con su segunda temporada. Y también para los que nos están viendo, anunciarles desde hoy que el domingo pues ya no estará la hermana Gretel, sino que estará la familia Chacón Calderón, o sea, el hermano Matrimonio. Eric, el matrimonio Matrimonio. sí, el hermano Eric y la hermana Gretel, dando testimonio a través de su relación, ¿no? Y Amén. entonces los invitamos desde ahorita para que estén apuntados y estén esperando la transmisión. Ok. Posteriormente vamos a subir la publicidad, ¿no? Eh, Como siempre lo digo, pues yo me despido de los demás. Dios les bendiga a todos los que estuvieron. Les agradezco sus palabras, sus oraciones, siempre por Nube de Testigos, no solo por Cristian, sino que hay un equipo también trabajando por detrás, que a veces no sale a cámara, pero sí hay personas trabajando. Eh, Gracias, hermana, por compartir su testimonio y que el Señor la siga Gracias a vos. bendiciendo a usted y a Amén. su familia. Tengo un especial cariño con ustedes. Siempre lo hemos dicho, bueno, mi familia siempre lo ha dicho, que ustedes cuando vamos a Costa Rica nos tratan como reyes y siempre es así. Entonces, Como hijos creo de que, Dios. creo que ese es un don. Eh, Sí. y nosotros le agradecemos por todas sus atenciones cuando hemos ido. Y bueno, agradecerle nuevamente y bueno, como le mencionaba al inicio, ahora hay un espacio donde usted se puede despedir de las personas. Yo me despido y será hasta la próxima. Si Dios así lo permite, será el domingo con el matrimonio Chacón Calderón. Amén. Espero que puedan sintonizarnos y que también sea de bendición, así como ha sido de bendición el testimonio de mi hermana. Dios les bendiga. Amén. Upa, saqué a la persona. Bueno, muchas gracias a Cristian por este espacio. Creo que ha sido un bonito tiempo que hemos podido compartir. Me he gustado mucho con los testimonios de los hermanos que han estado por acá y sinceramente estaba muy nerviosa, ¿verdad? Porque le decía a Cristian que yo soy muy llorona y que no podía hablar, pero bueno, gracias al Señor que hemos podido compartir estas palabras. Les quiero decir a mis hermanas, admiro muchas mujeres de mi iglesia y de otras iglesias, mujeres esforzadas, mujeres valientes, y creo que todas tenemos algo que decir, que alguna palabra de estas ayuda a tal vez a otras personas que están en una situación de prueba, de tristeza o decaídas, desanimadas, y que lo único que nos ha motivado a compartir este testimonio es para bendición de las vidas, que tal vez alguna de las palabras que pude haber dicho, si no se entendieron, ahí les pido que oren por mí, y si sirvió de bendición, pues nada más animar a mis hermanas
sigan adelante, ustedes pueden ser de mucha bendición en sus iglesias, orando, compartiendo testimonios, cantando alabanzas, enseñando a los niños. Tenemos un gran potencial con los niños de escuela dominical y las animo a todos a los que quieran ayudar en escuela dominical. Es un gran don y saber que después vamos a ver esos niños, muchachos desarrollados sirviendo al Señor y que contribuimos un poco en eso, formándolos a ellos también. Entonces los animo, mis hermanas, a que continúen en los caminos del Señor, a las que están casadas, pues velando siempre por sus hogares, ayudando a sus esposos, sus hijas, y nada, esperar, prepararnos siempre para la venida del Señor, que estemos listas para cuando el Señor venga o si nos llama antes, también estar, haber cumplido la meta. Las animo a seguir adelante. Que Dios los bendiga.